cómo se va a hacer, empezamos a conocer a profundidad la actividad que queremos realizar. Y esto es como empezar a subir una escalera. Allá arriba, al final de la escalera, voy a encontrar las mejores estrategias para poder administrar lo más importante en un negocio, que es la liquidez, que es el dinero, que es el efectivo. Yo no podría imaginarme administrar un efectivo, tener una gran liquidez en mi negocio, si no empiezo a conocer todos los escalones y los voy subiendo con calma y de manera ordenada para ir cimentando todas las ideas y en el momento que esas ideas las pueda convertir en estrategias, encuentre los mejores resultados en lo que es administrar mi efectivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy integrando todos esos procesos? Pero hay otro tema también de interés. Estas son las fases de la administración. Ver que se haga, porque ya lo puedo tener todo de maravilla, bien ideado, bien hecho, bien puesto en el escritorio, en una pizarra, tenerlo ahí con toda claridad. Fíjense, estos son los objetivos, estos son los departamentos, las áreas que van a trabajar de manera integral, de manera unida, para poder alcanzar esos objetivos. Ya está puesto en el escritorio, está escrito. Pero si yo no tengo todos los elementos necesarios para ver que se haga como está planeado, el siguiente proceso, cuando yo lo empiece a analizar, que es el control, y haga un comparativo en un momento dado de lo que estoy obteniendo contra lo que yo quería obtener, voy a tener diferencias. Ese proceso del control también es muy importante que yo lo tenga claro. Si yo hago una planeación a 6 meses, tal vez mes a mes, debo de ir haciendo un comparativo de lo logrado con lo que yo quiero lograr. Es decir, un ejemplo muy claro. Este mes yo quiero vender 1,000 pesos. Al término del mes tengo que hacer mi comparativo y ese es un modelo de control. Si vendí 900 pesos, tengo que preguntarme por qué vendí 900 pesos y no vendí los 1,000 que yo tenía planeados. Y debo de encontrar las razones de esas diferencias. Aquí aplico la ley universal siempre. La ley universal es muy clara. A toda causa corresponde un efecto. Cuando yo llego a mi sistema de control y las cosas no se dan como yo las quiero, como yo esperaba, como yo las había planeado o como las habíamos planeado, debo de preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? En los sistemas de calidad hay una teoría muy interesante que siempre nos dice: pregúntate 5 veces por qué las cosas no se dieron como se habían planeado. ¿Por qué no se dio esto? ¿Por qué? ¿Y por qué ante cada respuesta? Y eso te va a permitir llegar a la raíz del problema o a la raíz de la razón del por qué no se están alcanzando los objetivos planteados. Y entonces volver a retomar todos los procesos desde la organización, la integración y sobre todo la supervisión, que es la dirección que debemos de tener siempre presente en todos los procesos. Y así sucesivamente. La ley universal, y este tema, esto siempre me encanta platicarlo, la ley universal que nos dice que a todo efecto corresponde una causa. Un gran estudioso de todo lo que es la calidad, Carol Ishikawa, ya hace 30 años más o menos, él nos hablaba de lo que es la teoría del pescado, el esqueleto del pescado. Imagínense ustedes lo que es todo el esqueleto del pescado, sus espinitas que tiene de cada lado. Y él ponía un ejemplo muy claro y decía, cuando algo no se da correctamente, vamos a buscar cuál es la causa. Y vamos a ubicarnos en 4 M's principales. 4 M's, letra M.
Y él nos decía, a toda causa corresponde un efecto. La primera M, en un proceso de producción o en cualquier proceso, materia prima. La materia prima no es la correcta, la que yo deseo tener, y por eso el resultado que estoy obteniendo no es el correcto. Si yo vendo un producto, el producto que ustedes quieran vender o el producto que ustedes venden. Si ustedes quieren vender 100 y vendieron 90, el primer elemento que deben de revisar es el producto, la materia prima con la que lo producen o el producto si es compra-venta. Reúne las características, reúne lo que el usuario quiere, tiene la calidad suficiente, es el momento de vender este producto. Si tiene una palomita, dicen, esa M es correcta. Vayamos a la siguiente M. La maquinaria. La maquinaria que yo estoy utilizando para la producción de este producto es la correcta. Está pasada de moda, tiene problemas en los procesos, le falta mantenimiento. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Si es un proceso de producción, habrá que revisarlo. Si es un proceso donde yo compro un producto terminado y lo vendo directamente al público o por el canal de distribución que sea, pues mi maquinaria, pues son todos los elementos, todas las herramientas, los vehículos, lo que yo tengo a la mano o con lo que yo cuento para la distribución de ese producto. Tal vez tengo el producto, pero la capacidad de respuesta que yo tengo para surtir ese producto no es la correcta porque mi transporte no es el suficiente o porque los transportes a los que yo estoy contratando me están dando un servicio deficiente. Entonces, ya tengo dos M's, la materia o bien la maquinaria. Si tengo palomitas, pues sigo avanzando. Y si tengo crucecitas, pues voy a tener ya algunos orígenes del por qué estoy teniendo ese efecto. Y entonces tengo que empezar a retomar la planeación, la organización, la integración, la supervisión, ver en dónde estoy fallando para empezar a darle solución a todos esos procesos. Voy a una tercera M. Tengo mi materia prima, tengo mi maquinaria. El método, ¿sí? Ahora voy a checar el método. ¿El método de producción es el correcto? ¿Tengo mi línea de producción debidamente definida para poder llevar a cabo todos estos procesos? ¿O está salpicada de aquí, se va hasta allá, regresa por acá? ¿El método está correcto o algo me está funcionando mal? Ahí me voy a encontrar muchas respuestas. Y esas respuestas me van a ayudar a replantear todos los procesos para que entonces pueda yo alcanzar lo deseado. Si yo tengo un producto terminado, compro un producto terminado, compro una mercancía y la vendo, pues voy a checar cuáles son los métodos que yo estoy llevando a cabo en todo este proceso de acercarlo a mi cliente. ¿Será el método correcto la forma en que yo estoy recibiendo los pedidos? ¿Será el método correcto que yo estoy aplicando para poder trasladar la información a la persona que va a surtir esos pedidos? ¿Será el método correcto que yo tengo con mis agentes de ventas? ¿Estaré desconectado? ¿Les estaré dando las herramientas correctas para que ellos difundan, promocionen mi producto? ¿Ellos verdaderamente tienen el catálogo o el portafolio de productos correctos para llegar y presentarlo ante un medio mayorista o un cliente importante para comprarlo? ¿Ese método está correcto? Tendré que preguntarme 5 veces si en un momento dado algo no me queda claro y encontrar cuáles son las razones para poder mejorar ese método. Y vean, ya llevamos 3 M's, materia prima, donde puedo encontrar algunos pormenores que pueden ir a la mejora continua. Ya tengo la maquinaria, ¿sí? La forma en que lo produzco, la forma en que lo distribuyo.
Ya tengo el método, ¿sí? Y todavía puedo encontrar una M más, la mano de obra. La mano de obra que yo utilizo, la mano de obra que trabaja, ¿sí?, dentro de mi empresa, tiene la capacitación necesaria para poder llevar todos los procesos. ¿Cómo se encuentra el clima laboral en mi empresa? ¿Están todos contentos, se sienten a gusto, están trabajando al ritmo? ¿Hay algo que no esté funcionando de manera correcta? ¿Qué debo de hacer para ir a la mejora continua? La mano de obra o obra de mano, como dicen los que conocen, dicen que debe de ser obra de mano porque es algo que se hace con la mano. Es muy importante para todos estos procesos y el tema de los seres humanos siempre debe de estar muy cuidado. ¿Qué es lo que está pasando en estos procesos? ¿Cuál es la actitud y cuáles son los valores que están mostrando todos los trabajadores de este negocio? ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo procesos de capacitación para que podamos encontrar el buen camino? ¿Cuál es mi papel como directivo, como dirigente, como dueño del negocio en el sentido de si estoy haciendo bien las cosas? ¿Cuál es ese papel que yo estoy realizando? ¿Qué papel estoy jugando? Yo formo parte de ese proceso de mano de obra, porque si ustedes observan en esta presentación, hay una flechita que trata de cubrir todo, que es la acción directiva. Y la acción directiva está presente en ese proceso de mano de obra de manera intelectual o también en los procesos que se dan. Así es que es muy interesante este esquema que nos presenta Carol Ishikawa con sus 4 M's. Así nació en primera instancia el de las 4 M's. Pero posteriormente se dio una M más, el medio ambiente. El medio ambiente también cuenta mucho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en el medio ambiente, hoy en día lo que debemos de estudiar es el entorno que estamos viviendo. No solamente el medio ambiente interno, la luz, cómo está, la ventilación, el tipo de instalaciones que tenemos. Ese es un medio ambiente. Pero también cuenta el medio ambiente que tiene que ver con el entorno económico, el entorno social, ¿sí?, el entorno que estamos viviendo. Muchos procesos, sin duda nos vamos preparando para administrar de manera correcta nuestro negocio. Ahora bien, es muy importante que nosotros, para poder empezar a meternos a la cuestión de las finanzas, tenemos un panorama general de la administración. Ahora vayamos entrando al área de las finanzas, para aterrizarnos en la parte que nos interesa, la parte del efectivo. Es muy importante que nosotros conozcamos en nuestro negocio cuál es la estructura financiera que tenemos. Aquí les voy a dar 4 palabras claves: la estructura financiera, la rentabilidad, el capital de trabajo y el flujo de efectivo. Vamos a verlas, a platicarlas rápidamente. Ustedes siempre deben de conocer cuál es la estructura. Ustedes siempre deben de conocer bien a fondo cuál es la estructura financiera de su negocio. O de nosotros como personas, ¿cuál es tu estructura financiera? Esa es la primera pregunta.
Ustedes en el primer cuadro que pueden ver a la izquierda de su pantalla, dice propiedades y derechos en la primera columna y en la segunda columna dice obligaciones. Lo que en la contabilidad se llama de alguna manera. De un lado tengo todo lo que ya es mío en activos circulantes, que son activos no circulantes, que si yo los quisiera realizar se lleva más tiempo. Por otro lado, lo que son las obligaciones. El pasivo, lo que yo tengo de este lado izquierdo, ¿cómo lo llegué a tener? Pues una parte porque la debo y la otra parte porque es mi capital propio. Y la parte que debo está dividida en dos secciones también. Algo de pronta exigibilidad que me lo pueden cobrar en un mes, 2 meses a más tardar, o algo que puede ser a largo plazo. Entonces yo así tengo mi estructura financiera, así la constituyo. Si tengo 100 pesos, esos 100 pesos, pues los tengo gracias a que me prestaron 80 y yo tenía 20, ¿sí? Esa es mi estructura financiera. En primera instancia, si yo dijera, tengo 100 porque me prestaron 80 y yo puse 20 para mi negocio, pues a simple vista la estructura financiera de mi negocio pareciera que es, o no pareciera, sino que por cada 100 pesos que tengo, 80 pesos no son míos, solamente son míos 20, ¿sí? Y ante una simple vista, el riesgo financiero, pues dicen, es elevado porque es una empresa apalancada, es una empresa que tiene mucha deuda. Por cada 100 pesos debe 80. Ahora, no siempre quiere decir que eso esté mal, porque yo puedo deber 80 porque me acaban de prestar para tener en un proceso de producción nueva maquinaria o bien en un activo circulante mucha mercancía de pronta demanda o de temporada, ¿sí? Y entonces esos 80 pesos con un trabajo continuo que voy a estar realizando con una buena administración, voy con el tiempo a pasar de ese pasivo que es 80, lo voy a pasar a mi capital a través de las utilidades y dentro de poco tiempo, a un corto plazo o largo plazo, según mi estrategia, voy a deber 20 y voy a tener 80. ¿Qué hice? Generé valor a mi negocio. Así es que es muy importante también conocer cuál es mi estructura financiera y cómo debo de visualizar la estructura financiera dentro de cierto periodo futuro. Ese es un tema de mucho interés, es algo que ustedes simplemente en una hojita pongan lo que tienen de un lado, pongan lo que deben de otro lado y entonces cuadren con lo que ustedes pusieron finalmente imagínense cómo van a ir cambiando la estructura financiera de su negocio o de sus finanzas personales. En esta parte de la estructura financiera, el activo circulante, que es lo que yo puedo vender pronto, recuperar, o es mi dinero efectivo que tengo, y por el otro lado, el pasivo circulante, lo que tengo que pagar de inmediato, me permite hacer una resta, ¿sí? Muy sencilla. Activo circulante, lo que tengo pronto de disposición, menos pasivo circulante, lo que debo pagar pronto. Lo que me sobra normalmente debe de ser un saldo positivo. Ese dinero es mi capital de trabajo. Lo que yo tengo de pronta disponibilidad, menos lo que debo a corto plazo, debo de tener un saldo positivo y ese es el dinero que me permite estar trabajando, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, y ese trabajo, ese darle vuelta, esa buena administración me va a permitir cambiar esa parte de las obligaciones a tener más capital propio y menos pasivo. No quiere decir que sea malo estar endeudado. Bueno, también siempre trabajar dinero ajeno, pero habrá que ver hasta qué grado es lo correcto de acuerdo a mi negocio. La rentabilidad también es un tema que siempre debemos de tener presentes. Es decir, si yo le apuesto dinero a un negocio, ¿qué me va a dejar? ¿Qué renta me deja? ¿Qué utilidad me va a dejar?
En una forma muy sencilla, pues podemos encontrar cuál es la rentabilidad. Ventas menos el costo de producción o ventas, según sea de producción o simplemente de compra-venta de mercancías, ventas menos mi costo, menos mis gastos que ocupo para distribuir el producto, menos los gastos que ocupo para administrar el negocio, me da una utilidad de operación. Este término de utilidad de operación es demasiado importante, ¿sí? Lo que vendo menos lo que me cuesta es mi utilidad de operación. Si yo obtengo un crédito, ¿sí? Y la utilidad de operación no me alcanza para pagar los intereses, ese crédito es muy elevado de acuerdo a mi potencial. Desde ahí puedo medir. Cuando yo voy a solicitar un crédito, siempre debo de solicitar mi tabla de amortización. En mi tabla de amortización me van a mostrar cuántos intereses, cuánto voy a pagar de interés. Y si yo conozco cuál es mi utilidad de operación de mi negocio, puedo medir hasta dónde me puedo endeudar. No me puedo endeudar mucho cuando no voy a poder pagar ni siquiera los intereses de ese crédito. Así es que este renglón, de ahí la importancia y de ahí por qué, para poder administrar los efectivos y tomar decisiones más adelante, debemos conocer estos conceptos. A la utilidad de operación le puedo agregar otros ingresos por venta de activos, por otras actividades que no son propias de la actividad, que por alguna operación extraordinaria tuve. Bueno, se los puedo agregar y obviamente ahí aparecen los gastos financieros que normalmente tienen que ver con los intereses o bien ahí si nosotros importamos mercancía, ¿sí? Si importamos mercancía, pues desde ahí ya podríamos ver también alguna situación de la fluctuación en cambio de moneda extranjera, lo que me puede favorecer, lo que me puede perjudicar. Aquí hay una regla muy importante y a donde mide el riesgo de nuestros negocios también. Si yo compro en dólares, debo buscar vender en dólares. Si me es imposible vender en dólares, ¿sí? Dado el mercado que atiendo, bueno, mi riesgo negocio es un riesgo elevado. En el caso que vivimos hoy, si teníamos un tipo de cambio que veníamos entre los 18 a 19 pesos y de repente estamos en los 24 y nos toma sin mercancía o con deuda en dólares y no cobramos dólares, sino cobramos moneda nacional, esos son los riesgos que también siempre debemos de tener presentes. No quiere decir que si yo compro en dólares siempre debo de vender en dólares. No, puede hacerse un gran negocio, pero debo de tener presente siempre esa idea del riesgo negocio que yo tengo al llevar a cabo ese tipo de operaciones. De ahí la importancia de tener la rentabilidad. Otro tema importante de conocer este cuadrito, que ustedes pudieran hacer este cuadrito en su empresa, es que las ventas no siempre son de contado, ¿sí? Entonces, de ahí a veces la pregunta que dice el empresario, oye, yo tengo utilidad, dices que tengo utilidad en mi negocio, que sí me deja utilidad, pero no tengo lana, no tengo billetes. Pues no tienes billetes porque te los deben tus clientes. Entonces, la rentabilidad es bueno conocerla, pero es más interesante conocer y llevar a cabo todos los procesos del manejo del flujo de efectivo. Por eso ahí dice rentabilidad contra liquidez. La liquidez tiene que ver no con un ingreso, tiene que ver con entradas de dinero, ¿sí? Es muy interesante. Ingresos pueden ser de contado o pueden ser a crédito. Pero entrada de dinero es billete que entra al cajón, billete que entra al banco, a la bolsa. Eso es lo interesante a veces y ahí es a donde nos vamos a enfocar mucho, así a cómo vamos a administrar nuestro efectivo, sobre todo en épocas donde a lo mejor la rentabilidad nos va a bajar muchísimo o tal vez tengamos momentos en que tengamos cero de ganancia. Pero no importa, podemos vivir muchos años con cero de ganancia si sabemos manejar
nuestros flujos de efectivo. Y los flujos de efectivo no es otra cosa más que llevar un pequeño registro donde nosotros podamos decir lo que entra de dinero menos lo que sale de dinero, este es mi saldo. Pero así de sencillo, en una cuestión aritmética. Pero vamos a ir más allá de esa cuestión aritmética. De todo lo que hemos platicado nos lleva a un punto muy importante. Nosotros siempre tenemos que tener un conocimiento general de nuestra empresa. Si en este momento ustedes me preguntaran, oye, ¿tú crees que esto sería lo correcto para mi empresa? Yo no podría dar una opinión de golpe, de lleno, porque se debe de tener un diagnóstico, un conocimiento general de la empresa. Es como el médico no nos puede recetar así de facto cualquier medicamento. Nos hace una serie de cuestionamientos, toma un diagnóstico o inclusive lleva a cabo un proceso de análisis y nos da la receta para que nosotros vayamos a una mejoría. Lo mismo sucede en la empresa. Y por eso es mi recomendación siempre en estas pláticas que tienen que ver con la cuestión financiera, de que nosotros nos interesemos mucho en conocer más allá nuestro negocio. Es necesario que ustedes establezcan correctamente su misión, su razón del por qué tienen ese negocio. Su visión es también muy importante, marca mucho el ciclo de vida. Mi negocio es para toda la vida, mi negocio es para 5 años, mi negocio tendrá picos, etcétera. Es mi visión que tengo. También es muy importante que yo considere los valores en los procesos de producción. Si yo menciono en la etiqueta que mi producto tiene tales características, debe ser cierto. Ese es un valor importante dentro de los procesos de producción. Si yo menciono ante un crédito financiero mi compromiso de pago, debo cumplir ese compromiso de pago y eso también es un valor importante dentro del punto de vista financiero. Y los valores que me conllevan a que los negocios son negocios para todos. Ganar, ganar. Que todos mis clientes, que todos mis trabajadores tengan una calidad de vida y tengan un proceso interesante en un plan de vida. Así es que todos esos valores también será importante irlos colocando para que al momento de tomar una decisión consideremos cuál es la razón de ser, cuál es nuestra visión a largo plazo y qué valores pudiéramos perjudicar en un momento dado. Obviamente, debemos tener bien identificados nuestros procesos de la manera más sencilla, de la manera más simple. Insisto, el negocio más pequeño tiene planeación, organización, integración, supervisión y control. Tengo que conocer mi producto. ¿Qué producto vendo? ¿Sí? Mi producto es un producto de primera necesidad, es un producto complementario, ¿sí? Que para que lo venda tiene que venderse otro producto, por ejemplo. Es un producto complementario de primera necesidad, es un producto suntuoso, es un producto de temporada, ¿sí? O tengo una mezcla de productos que eso me permite ir caminando por todo el año de una manera interesante. Cuando tengo productos de temporada, pues debo de conocer perfectamente cuáles son los momentos de pedido para poder tener al momento de la venta el inventario suficiente y ese mantenimiento de inventario que yo debo de tener por 1 o 2 meses anteriores a la venta fuerte, ¿qué costo es el que le debo de aplicar? Debo de conocer a mis clientes, cuáles son mis principales canales de producción. Eso es muy importante. Yo voy a poner mi negocio, a quién le voy a vender y cómo voy a vender. Una lista de precios con escala de descuentos, venta de mostrador, ¿sí? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a distribuir mi producto? ¿Qué atención voy a dar a mis clientes? ¿Cuál es mi política de ventas?
Voy a dar descuentos de pronto pago. ¿Cuál es el descuento de pronto pago? ¿A cuántos días? ¿Voy a dar crédito? ¿A quién le voy a dar crédito? Siempre me gusta platicar una anécdota porque es muy importante. Dio muy buenos resultados en alguna empresa que alguna vez se aplicó. En alguna ocasión un cliente importante llegó con el dueño de la empresa y le dijo, quiero que me des crédito de 180 días. ¿Qué? ¿180 días? No, no, no. Es una barbaridad, eso es imposible. Oye, pero fíjate que yo tengo la distribución de toda la parte norte de la República. Y tú ahí en ciertas zonas no tienes la presencia que deberías de tener. Tu producto es bueno, pero no tienes los canales de distribución en esa zona. Yo lo voy a distribuir. Lo que parecía una locura se volvió en un gran negocio. Bueno, está bien, pero vayamos a un convenio. Hagamos un contrato. Te voy a dar 180 días de crédito, pero la primera compra es el 50% de contado y el 50% a 180 días. La segunda compra será 180 días, pero tú tienes que comprarme de manera mensual tanta cantidad, tanto en dinero. Sale y vale. ¿Qué sucedió aquí? El empresario obviamente tenía la capacidad de producción para llevar a cabo esa venta con cierta cantidad establecida que debía cumplir el cliente de compra, pero no tenía la liquidez suficiente. Con ese convenio se buscó un crédito bancario, se logró el crédito bancario, se pidieron 3 meses de gracia, a donde solo se paga el interés y no el capital, hasta el cuarto mes se paga interés y capital, y se llevó a cabo esta negociación. Durante los 3 primeros meses se pagaron intereses, se compraba mercancía y no se podía cobrar hasta los 180 días que se iba a cobrar el 50% de la primera venta. En el mes 1, en el mes 2 se compró, en el mes 3, o sea, el cliente compró, la empresa vendió, y a los 6 meses se cerró el círculo, de tal manera que al mes 7 se vendía y se cobraba, se vendía y se cobraba, se vendía, se cerró el círculo, un círculo virtuoso, un círculo de negociación interesante. Lo que a veces parece descabellado, habrá que analizarlo a profundidad con base a nuestro producto, con base a nuestra capacidad de producción, con base a nuestra capacidad de endeudamiento y con el conocimiento general del cliente. Qué tan responsable, qué tan serio, qué tan cierto y sobre todo hacia dónde va a distribuir nuestro producto. Otro tema que también es importante que ustedes conozcan siempre en todos los negocios, pues es la competencia. ¿Quién es mi competencia? ¿De dónde es? ¿Nacional, de la región, internacional? ¿En qué es mejor? ¿En precio, en calidad, en servicio? Y en ese benchmarking, en ese comparativo que ustedes hacen, preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y encontrar las mejores causas de acción para ser mejor y volvernos más competitivos. Pero tenemos que estar haciendo un análisis de la competencia. Si nosotros no conocemos a nuestra competencia, no conocemos nuestra empresa. Conocimiento general de nuestra empresa implica que conozcamos a nuestros competidores. Los procesos de producción siempre tenemos que estarlos revisando, los procesos de distribución, si son los correctos. Hoy en día los procesos de distribución han cambiado muchísimo, ¿sí? Ya ven que ahora hasta la venta en línea es muy importante. Bueno, todos esos procesos debemos de estar siempre atentos. Y sin duda, el medio ambiente interno que tiene que ver con el clima laboral. ¿Qué tenemos que hacer para mantener siempre a nuestra empresa en la mejor posición de un clima agradable, de un clima que nos permita encontrar los mejores resultados a través de una disposición
sana y correcta de todos los que estamos laborando. Insisto, recuerden la primera gráfica, esa flecha que tiene que ver con acción directiva. Estamos incluidos los directivos, los administradores, desde la persona que abre la puerta, el que barre, hasta el más alto directivo. El clima laboral, la actitud, la disposición, la forma de hacer las cosas siempre será muy importante. Y el estudio del entorno, que lo tenemos a mano derecha, ¿sí? Ahí abajo dice el estudio del entorno. Fíjense, ya conocemos todo eso, pero ahora tenemos que estar atentos qué va a pasar con la economía nacional, qué va a pasar con la economía regional, qué va a pasar con la cuestión social, la seguridad. Me llevará a un costo mayor tener sistemas de seguridad propios. Tengo que analizarlo, tengo que estudiarlo y eso no lo puedo dejar de lado. Con todos esos elementos, nosotros podemos entonces llegar a un esquema así de sencillito, a donde digamos, a ver, estamos terminando el mes de abril. Voy a proyectar mayo, junio y julio. El 1 de mayo, aunque es un día que no se trabaja, nosotros debemos de trabajar. Vamos a decir, ¿cuál es nuestro saldo inicial? Efectivo, cash, billete. ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tengo en la caja chica, ¿no? Siempre debe de haber una caja chica. Eso es muy importante. Una caja que permita tener efectivo para cualquier compra. Hemos visto algunos procesos de producción que se paran porque no hay estopa y no hay quien le dé dinero a la persona responsable para ir a comprar unos paquetes de estopa. Así de simple, ¿sí? Debe de haber dinero para lo más esencial cuando no está la persona indicada, el dueño, el que tiene. Debe de haber alguien que tenga dinero hasta para un medicamento o lo que sea necesario. Para eso es la caja chica. Saldo inicial de efectivo, más las entradas de efectivo que voy a tener en mayo. Y aquí, en este esquema no lo tengo, pero siempre ustedes deben de decir entradas normales y entradas extraordinarias. Entradas normales, lo que de manera normal va a ingresar. ¿Cuál es la entrada de efectivo principal? La venta de contado, ¿sí? Ventas de contado y cobro a clientes. Lo que tengo más lo que vendo de contado más lo que le voy a cobrar a mis clientes. Pudiera tener algunas otras entradas porque vendí una camioneta, vendí un mostrador o pedí un crédito. Pero eso es extraordinario. Entradas normales de dinero. ¿Sí? Tengo mi total de entradas de dinero. Voy a restarle mi total de salidas en el orden. Si yo tengo que vender, tengo que comprar. ¿Cuánto voy a comprar en efectivo? ¿Sí? ¿Cuánto voy a pagar a mis proveedores? Después, ¿cuánto voy a pagar de sueldos? ¿Sí? Lo que es fijo. ¿Sí? ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Cuánto voy a pagar de renta? ¿Cuánto? Todo lo que ustedes ya conocen de su empresa, que es una salida de dinero que es necesario en el gasto de venta, en el gasto de administración, en general los gastos operativos y los costos de mercancía y mano de obra. ¿Cuánto es lo que pago total de salidas normales? Si tengo salidas extraordinarias, pude haber comprado en este mes algunas refacciones o algunos instrumentos que normalmente no lo hago, pero debo de ponerlo en salidas extraordinarias para que yo tenga claridad entre lo normal, lo que es cotidiano y lo que es extraordinario para cualquier toma de decisión. Y llego a un saldo final de efectivo. Así de sencillo es, sumo y resto. Ya lo conozco, ya lo sé hacer. Pero aquí empieza mi primera estrategia. Debo de definir con toda claridad cuál es el saldo final de efectivo mínimo que yo debo de tener. El óptimo, del cual yo no puedo bajar. Porque si yo tengo una cuenta bancaria en cheques, el banco me va a exigir un saldo promedio diario en esa cuenta de cheques. Así es que si yo no tengo, por decir, 20,000 pesos
promedio diario de efectivo en esa cuenta de cheques me puede cobrar comisiones. No tengo por qué pagarle comisiones al banco si yo puedo administrar mi dinero de tal manera que no me cobre comisiones por no darle el saldo promedio diario en esa cuenta. Entonces ya tengo mi saldo promedio. Pero también necesito tener a lo mejor 5,000 pesos en caja chica. 20,000 pesos para que no me cobre comisión el banco, más 5,000 de caja chica. Mi saldo de efectivo óptimo que yo siempre debo de tener entre el banco y lo que tengo en el cajoncito debe de ser de 25,000 pesos. Si hoy checo mi saldo y tengo 17,000 pesos y checo mi cajón y tengo 2,000, algo no está funcionando. Ese es un sistema de control. Mi control no está funcionando. Necesito que el banco suba, ¿sí? Y necesito tener más aquí en el cajón por cualquier emergencia. Ya definí cuál es mi saldo en efectivo, pero resulta que al hacer todo lo que es el mes de mayo, me doy cuenta que tengo, así como lo estoy proyectando, mi saldo es negativo. No voy a tener efectivo. ¿Y se da? ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces tengo que otra vez hacer un recorrido y empezar a llevar a cabo estrategias. Estrategias que me permitan ver que mi saldo final de efectivo de ese mes sea el correcto. Pero antes de empezar eso, lo ideal sería que yo completara cuando menos un trimestre, 3 meses. No importa, en el primer mes así de primer golpe me dio negativo, lo pongo negativo como saldo inicial y yo ahora veo el segundo mes y me voy al tercer mes con el saldo que me dé el segundo y determino mi mes 3. Y ahí ya voy a determinar y a lo mejor ya llegué a positivo o sigo estando en negativo. Teniendo un escenario de 3 meses, cuando menos, proyectado, estamos hablando de un presupuesto, ¿sí? Algo que, pues es un pronóstico, algo que estamos proyectando que se puede dar, ¿no? Una vez que yo ya tengo mis 3 meses a la vista, tengo ese mapeo de mi dinero, debo de empezar a conocer, con todo lo que ya hemos platicado, mi planeación, mi organización, mi conocimiento general de la empresa, el análisis del entorno, lo que estoy leyendo en los periódicos, lo que estoy escuchando en las noticias, voy a empezar a ver. Las ventas, ni por dónde voy a hacerlas crecer. En este momento, no hay forma de hacer crecer mis ventas. Mis clientes, híjole, pues me van a decir que no tienen dinero. Bueno, solicitar créditos, eso es lo último que tengo que hacer. Regla de oro. Si me falta dinero, primero la busco en las propias actividades de mi empresa. Si me sobra dinero, primero lo aplico en la propia actividad de mi empresa y eso dependiendo el ciclo de vida de mi negocio. Antes de ir a buscar dinero al exterior, primero veo en el propio interior cómo lo puedo conseguir. Antes de aplicar dinero en algún portafolio de inversión que puede ser que me amarre mi dinero 2, 3 meses, primero veo dónde lo aplico para operarlo y hacerlo crecer más. Esa es una regla de oro. Entonces, me meto a esta dinámica y veo que mis clientes, imposible, pues los créditos no me interesa ahorita. Vamos a ver en la parte de los clientes primero. Hago un pequeño análisis y digo, si yo le otorgo un descuento de pronto pago a mi cliente, ¿me pagará? Debo de tomar el teléfono y marcarle y decirle, oye, tú me debes tanto de dinero. Te hago un descuento de pronto pago del 4%, pero mándame la lana, ¿sí? Es mejor que yo le dé a ganar a mi cliente a través de un descuento de pronto pago, a que yo le dé a ganar al banco un pago de interés. Hago crecer a mi cliente porque él también me va a hacer crecer con un futuro. Y el banco, bueno, pues es un negocio, ¿verdad? Y además
Aquí la estrategia es que si el banco me cobra 4%, pues yo le cobre o le dé de descuento ese máximo a mi cliente, ¿no? Y si le puedo dar un 3%, pues ya tuve una mejor estrategia. Entonces, esa es una primera de las tantas estrategias que yo puedo llevar a cabo con mis clientes. Y me voy a la parte de los pagos. Lo mismo, ¿sí? Hace algunos años decíamos, oiga, proveedor, fíjese que yo le tengo que pagar, pero quiero mandarle un cheque posfechado. Ya los cheques ya no existen, ¿no? Le voy a mandar un cheque posfechado a 30 días. ¿Por qué a 30 días? ¿Por qué no a 15? ¿Por qué no a 10? Siempre debemos de tener certeza de por qué a 30. Si se lo podemos mandar a 15, pues sería fabuloso. Bueno, pero ahora no. Ahora sería, le voy a hacer su transferencia, pero me voy a tomar 10 días, por favor, ¿sí? Yo le pediría que me apoye en ese sentido. Es parte de hacer una negociación. Aquí la palabra clave para todo esto es hacer negociaciones, ¿sí? Se me movió un poquito aquí la lámina. Tenemos que hacer negociación con nuestros clientes. Bueno, a ver, ahorita nos regresamos a la lámina. Esta es la lámina. Tenemos que hablar con nuestros proveedores y decirle, regálame más tiempo para poderte hacer el pago. Ahí estamos ganando tiempo en lugar de tener esa salida de dinero. En el primer mes lo vamos a tener en el segundo mes y a lo mejor así cerramos ya el primer mes con un saldo deseado. Así es que tenemos que negociar con los clientes, con nuestros proveedores las fechas de pago. Pero también, si no voy a vender, tendré que hacer un análisis de mis compras. Yo estaba planeando comprar tanto, pero si no voy a vender y viendo los 3 meses siguientes, pues a lo mejor en lugar de comprar 100, voy a comprar 80. Y ahí también ya bajó esa parte de la salida de dinero. Y así empiezo a recorrer y llego a mis gastos. Los sueldos son sagrados. Los sueldos siempre se deben de cuidar y siempre se deben de rescatar. Nuestro mejor cliente es nuestro trabajador. Ese no se toca, se debe de evitar tocar por alguna razón. Hay que sacar los índices de productividad, hay que ver, con 100 trabajadores produzco tanto, pero pues ahora ya no produzco tanto, necesito nada más 50, 80. Esos son otros temas a donde, bueno, se tendrían que tomar otras decisiones en el ámbito laboral, pero hay un argumento importante de que ha bajado la producción, etcétera, etcétera. Pero de entrada la nómina siempre se debe de respetar. Ese es el consejo que yo les doy, porque hablamos de actitud, hablamos de valores, hablamos de la forma en que nosotros vamos a contagiar entusiasmo y a ponernos todos la camiseta para hacer crecer nuestro negocio. Pero sí, si entramos al ramo de los gastos, ahí vienen las medidas de austeridad, las medidas de contención del gasto. Hoy un tema que se está dando mucho es aquellas empresas que están rentando el local, pues es hablar con el arrendador y explicar y ver toda la situación que estamos viviendo y hacer una negociación. Negociación es ganar todos, todos debemos de ganar. Yo te pago 100, pero yo quisiera que tú me permitieras, de acuerdo a mi proyección financiera, que cuando menos de aquí a fin de año, en lugar de 100, te pague 70, te pague 60, según sea el caso, según sea su estrategia, según sea su saldo óptimo, me permitas que te pague ese dinero. Sabemos que tenemos un contrato, que tenemos que cumplir todo esto, pero no lo puedo hacer. Si yo no puedo pagarte los 100, voy a tener que cerrar mi negocio y voy a tener que desocupar el local, ¿sí? Sé que hay un contrato, sé que hay muchas cosas, pero aquí estamos viviendo un momento difícil. Hagamos un convenio, hagamos una estrategia, hagamos una negociación.
Si yo te desocupo el local, es difícil que tú lo puedas rentar de aquí a fin de año. Tal vez lo rentes, tal vez no. Mejor recibir una parte y no dejar de recibir. Ayúdame y después nos ayudaremos. Hay que negociar con el arrendador. Hay que negociar con todos aquellos que no son proveedores de mercancías, pero que sí son nuestros acreedores, los que nos dan algún otro servicio. Hay que negociar costos, hay que negociar precios. Las compañías fleteras están en el entendido de que si un paquete vale 60 pesos, pues hoy yo te pediría que ese paquete, pues le hagas un descuento de un 20% para seguir trabajando. Tú eres la fletera, tú eres la que lleva mi mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo gastaba tanto de algunos consumos de materiales complementarios a la producción, ¿cómo los voy a disminuir? ¿Cómo voy a disminuir mis costos de gasolina? La gasolina, el precio bajó, pero ¿cómo puedo ahora hacer que baje el consumo de la gasolina? ¿Qué medidas de austeridad voy a tomar en estos procesos de salida de dinero? Y ahí es a donde yo debo de empezar a hacer todas mis estrategias, pero esto no lo puedo hacer en un simple ejercicio de sumas y restas. Lo debo de hacer con el conocimiento general de la empresa, con el conocimiento del producto. Lo debo de hacer a través de una negociación a donde todos ganemos, todos estemos conformes. En el último de los casos, también se podrán hacer negociaciones porque es una pregunta muy constante, pero los trabajadores no están trabajando, vamos a tener 2 meses, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Platicar, negociar, ¿sí? Empresas grandes no dan el 100%, pero sí a lo mejor el 70%, a lo mejor el 60%. Conservar la fuente de trabajo, apoyar, negociar en lo más que se pueda. Y así hacer todo el recorrido y tener la visión de los 4 o de los 3 meses en un solo documento para que ustedes vayan administrando todo el efectivo y tengan siempre lo que es el saldo óptimo, el saldo mínimo a tener en su negocio. O bien, todo esto que venimos platicando aplica, llévenlo a la vida personal también. ¿Cuál es el saldo mínimo que yo debo de tener en mi tarjeta de débito o como efectivo? Y bien, quisiera terminar también para ver algunos comentarios, algunas preguntas. Creo que me alargué, perdí un poquito la noción del tiempo, pero quisiera terminar con este lema que encontré en la página 67 de un libro que se llama Crear o Morir de Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, que dice: el entorno crea a los genios y no al revés. La necesidad, lo que se vive en este momento, va a catapultar, va a generar que salga la imaginación, que salga el intelecto y que seamos mejores en todo lo que estamos haciendo. No se vale tener miedo, no se vale quedarse a la deriva o buscar culpables en la parte del entorno o donde sea. Tenemos que generar ideas, tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente, sin duda. Lo que hoy vivimos nos va a cambiar muchas formas de hacer las cosas, pero nos va a llevar a un camino mejor. Y también un mensaje importante: lo que se puede rescatar, se debe de rescatar. El primer gran punto importante de nuestros negocios es la supervivencia y después hacerlos crecer. Si no hay supervivencia, hay que también tener el carácter y la firmeza de abordar nuevos caminos, de tomar nuevos negocios. Eso también es importante. La maquila, dejar de vender algún producto, ampliar la gama de productos, hacer una mezcla en los precios de productos, cuál es el producto gancho, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tendrá que salir en función de nuestra imaginación, de nuestra idea
y por eso es toda esta plática, y por eso es que abordo los temas en un inicio de la administración, tratando de hacerlo de una manera sencilla, hasta llegar a tener el mapa de lo que es el dinero que nos va a poder ayudar a sobrevivir. Quedo a la orden, muchísimas gracias. La verdad me he perdido un poquito aquí en los mensajes. No sé si nos pudiera ayudar. No está por acá, ¿verdad? Creo que no está conectada, sí, no la sí, veo. Sí, Norma. Sí, aquí Norma, aquí a la orden, ya hice los comentarios, estoy a la orden para cualquier comentario. Ok, no sé si alguien quiere ir escribiendo sus preguntas, pero bueno, mientras yo te agradezco la plática, creo que esta conclusión de el entorno crea los genios y no al revés es cierto, tenemos que reinventarnos, tenemos que salir fortalecidos de esta crisis, vamos a salir a un mundo diferente, cuando termine la cuarentena vamos a salir a un mundo distinto, en muchos aspectos. Entonces creo que tenemos que entrar a ese mundo muy positivos, con mucha reflexión, con mucha fortaleza interior y mucha fortaleza en nuestros negocios, unos negocios sanos, pues como dices, aprender a manejar la deuda, que no es malo endeudarse, pero saberla manejar. Y bueno, pues estamos todos en el mismo barco, tenemos que remar todos juntos. Esa es un poquito la idea de estas pláticas con nuestros clientes, para poder estar todos en la misma sintonía y poder salir de esta crisis muy fortalecidos. Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta, alguno de los participantes. Nuevamente, para los que se conectaron un poquito más tarde, recordarles que la plática, porque creo que hemos oído algunas recomendaciones, que es un poquito más fácil en la tarde. Entonces, la plática de mañana jueves con Roberto Quintero se cambia al viernes a las 5 de la tarde. Les vamos a estar haciendo llegar la información vía WhatsApp para que la tengan presente. La liga sigue siendo la misma, pero cambia el día y el horario. Entonces va a ser el viernes a las 5 de la tarde, pues ahí los esperamos. A ver, creo que están escribiendo algunas preguntas. Nosotros, Francisco, a lo mejor no hemos platicado, somos distribuidores de dulces y galletas de chocolate de mayoreo y los participantes son dueños de negocios, de tiendas, de dulcerías, pues que estamos tratando de mantener este grupo y mantenernos unidos, ¿no? Para poder salir bien de esto, tenemos que apoyar unos a otros. Sí, excelente, es un excelente negocio, creo que es un negocio de mucho interés donde se maneja en todas las gamas, mayoreo, medio mayoreo, mostradores fuertes, mucha importación de chocolate, de refresco, de dulces. Creo que es un negocio de mucho interés, de mucha fortaleza, un producto que se vende muy bien. Aquí la parte de la comercialización, la parte en que se pueda promocionar es también muy importante, cómo darlo a conocer, cómo dar a conocer los productos. En el tema del mayoreo, ¿qué herramientas son las interesantes para todos los agentes de ventas? Yo hablaba de un portafolio de productos, hacer bien el portafolio de productos, el catálogo de todos los productos que tienen, cuál es el producto gancho que más se vende, cómo costear ese producto y cómo costear los demás productos. Hay productos que requieren un margen de utilidad mayor, hay otros que lo requieren en menor cantidad. Esa mezcla es muy interesante siempre revisarla, ¿no? Creo que en el mayoreo, pues, también debe de haber una lista de precios y sobre eso tener una escala de descuentos de interés para, de acuerdo al volumen, irlo trabajando. Es muy interesante el giro de la dulcería. También diversificar los servicios, ¿no? Me viene a la mente rápidamente, por ejemplo, no solamente lo vendo,
sino también puedo dar un servicio de mesa de dulces o como le llaman en las bodas, en las fiestas. Cómo en estos momentos de crisis puedo ampliar mi gama de servicios. Sí vendo dulces, sí, esa es mi área fuerte, pero cómo pudiera hacer alguna alianza estratégica que me permita obtener otros ingresos a través de otros servicios, ¿verdad? Obviamente con mi producto, sin salirme del conocimiento de mi producto. Claro, creo que tenemos que reinventarnos y buscar nuevas formas de venta, nuevos formatos. Mira, aquí Flavio nos pregunta, ¿separado del préstamo con quién? Perdón. O sea, Flavio, si lo que es conseguir créditos, no sé, Francisco, si puedas orientarnos. Para los créditos. Si queremos solicitar un préstamo, sí. Bueno, los créditos, hoy los bancos... Si tiene preferencia, bueno... Sí, a través de las instituciones financieras va a haber muchos créditos. Nacional Financiera, la banca de segundo piso, también va a estar otorgando créditos. Vamos a esperar todas las reglas. Ahorita se está hablando de todo lo que va a haber. Yo he tratado de comunicarme en algunos bancos, inclusive para saber, para quienes ya tienen créditos, cuáles son los beneficios que se pueden tener o cuáles son las facilidades para el pago de créditos. Y todavía no tienen la claridad, están en ese proceso. Pronto van a salir los créditos que van a otorgar, créditos blandos, y yo creo que ahí la recomendación que yo les hago es consultarlo con el banco, ver todos los requerimientos, hacer toda la documentación que sea necesaria, pero la recomendación siempre será endeudarse hasta donde lo permita el negocio, ¿no? Y por eso hablábamos también de una utilidad de operación. ¿Para qué quiero el crédito? Y todo el crédito que se obtenga, aplicarlo de manera directa a la actividad para la cual se solicitó. Hay créditos interesantes como es el factoraje, como es el acuerdo que han tenido ahora esta asociación de empresarios con el Banco Interamericano, a donde pues es algo así como un factoraje, a donde si ustedes tienen facturas por cobrar, pues pueden vender esas facturas, que es el factoraje, y no esperar a que el proveedor les pague, sino el banco les da el pago de ese dinero a cambio de una comisión, y obviamente el banco es el que se encargará de hacer el cobro a los clientes. Pero sí, es muy importante que cuando se hace ese tipo de operaciones, avisarle al cliente y decirle, mira, por razones de obtención de crédito, de tener pues el dinero que tú me adeudas, las facturas pues yo las vendo al banco y obviamente el banco será quien te cobre. Siempre es muy importante tener la comunicación, tener la relación, para que no haya algún cliente que se sienta incómodo, se sienta sentido, decir, oye, ¿por qué le mandaste mi factura al banco si yo sí te voy a pagar? Pues lo único que se está tratando de hacer es de adelantar ese efectivo, ¿no? Insistimos en tener el dinero lo más pronto posible. Hay que esperar, hay que ver cuáles son los créditos, hay que buscar los créditos más blandos en las instituciones financieras, así va a ser, y endeudarnos en la medida que nos marque nuestro propio negocio. Así es. Aquí Juan Carlos nos pregunta, ¿me podría ayudar a definir los conceptos de rentabilidad y liquidez y su relación entre los conceptos? Sí, la rentabilidad es la diferencia entre lo que vendo y lo que gasto. Esa es mi rentabilidad, es mi utilidad de un producto. Pero la liquidez es lo que tengo de dinero, ¿sí? Y decía yo, el dinero es lo que entra y lo que sale de dinero, y ese dinero me permite estar pagando y haciendo actividades, pagar proveedores, para pagar sueldos, etcétera. La rentabilidad, lo que vendo menos lo que yo tengo de costo, es un factor, es un porcentaje que me sobra de la venta después de todos los gastos. Pero ese porcentaje no necesariamente está visto en dinero, porque yo pude tener mi venta a crédito, ¿sí? Es decir, esa rentabilidad de 10 pesos que tengo, no la tengo en efectivo, porque me la deben mis clientes, ¿sí? Porque la venta fue hecha a crédito. Entonces, la rentabilidad es un factor y la liquidez es dinero en efectivo.
Por eso yo comentaba que hay empresarios que dicen, pues yo tengo rentabilidad, tú dices que gano el 10%, aquí me dijiste que tuve utilidades, pero la verdad nunca tuve dinero. Pues no tuvo dinero porque no tuvo una administración correcta del efectivo. Daba mucho crédito. Hay un ciclo que le llamamos el ciclo financiero. Compro mi mercancía, la tengo en el inventario, la vendo a crédito, lleva otro tiempo y luego la cobro. A lo mejor la tengo 30 días en el inventario, 30 días a crédito, y entonces lo que yo pagué a 30 días lo estoy cobrando a 60 días. Cuando yo vendí la mercancía, le disminuí los costos y dije, tengo tanto de rentabilidad, pero realmente no tenía el dinero porque mi recuperación fue hasta que la cobré. Entonces, es un ciclo financiero. ¿Qué debo de hacer? Una regla de oro importante, tratar de empatar los tiempos. Si yo cobro a 60 días, pago a 60 días. Tratar de empatar. ¿Y cómo se logra eso? Cuidando los inventarios y cuidando la cobranza, ¿sí? Los días de cobro que tenemos para nuestra clientela. Y también buscando la mejor negociación con nuestros proveedores. La regla de oro, ¿qué sería lo maravilloso? Primero cobro y luego pago. Eso resulta difícil, así es que como resulta difícil, lo que tenemos que hacer es administrar el efectivo. Puedo tener 10 de rentabilidad, pero no los tengo en efectivo porque los tengo con mis clientes o lo tengo en el inventario. No sé si es clara la forma de explicarlo. Bueno. Sí, bueno, si se escucha, a mí me escuchan, creo que sí, aquí dice que sí, me escucha. Juan Carlos, voy a ver. Lem, fuera de línea, nos escuchas. Administrador, muy interesante, gracias. Gracias, Julián. Para lo del préstamo, ¿con quién? Perdón. Nos pudieran proporcionar sus correos o medios para poder contactarlos. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, está claro. Buenas tardes. Nos podría hacer una sugerencia. Nuestra problemática es que en las sucursales hay muy pocos clientes. Hemos intentado con delivery, pero no hay la respuesta esperada. Es referente a los créditos en las sucursales bancarias. Sí, muy bien, está claro. Tenemos que dar por terminada la sesión por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. Perdón si me extendí. Gracias, quedó a la orden. Le pediría ahí, mandaría mi correo electrónico más adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, Norma. Salgo. Gracias.